El delta está herido de muerte. De hecho, lo continúan hiriendo. De hecho, no es que se está muriendo, sino que lo están matando. Y entonces, pues nosotras, nuestra familia, somos las primeras en denunciar, en resistir y sobre todo en luchar, porque cultivamos arroz, tenemos arrozales, y estos arrozales hay algunos ya, tierra, que cultivábamos, que ahora está dentro del mar. Welcome to Carne Cruda y algo. Join us for danger, excitement, innovations Escuchábamos el testimonio de Marcela Otamendi Escoda, vecina de La Cava, en el corazón del delta del Ebro, en la provincia de Tarragona. Se dedica al cultivo de arroz y dirige un restaurante que mira al río y al mar. La tierra donde cultivan lleva años agonizando. Primero fueron los trasvases y ahora los efectos del cambio climático. Sí, en 2020 unas fotos satélites del delta del Ebro dieron la voz de alarma. La borrasca Gloria, que trajo lluvia incesante durante varios días junto a la fuerza del mar, dejaron el delta sumergido. El agua salada se adentró 3 kilómetros hacia el interior. Desde entonces, y cada vez más, se hunde el segundo humedal más importante del país después de Doñana. El delta del Ebro forma parte de la Convención Ramsar, la lista de zonas húmedas de importancia internacional. Está catalogado como Parque Natural, Red Natura 2000 y atesora en su interior varias reservas naturales. Es la desembocadura del río Español más caudaloso, un conjunto de brazos de agua dulce que conforman la silueta perfecta de una flecha que se adentra 22 kilómetros en el mar y ocupa 320 kilómetros cuadrados, lo que le convierte en el tercer mayor delta del Mediterráneo. Es también la tercera región del país con más arrozales, unas 22.000 hectáreas de cultivo, la principal actividad económica en la zona. Cerca de un tercio de la población activa del delta vive de la agricultura, pero los canales del Ebro traen cada vez menos agua dulce para inundar los campos. Y eso porque los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo. A lo largo del siglo XX han desaparecido más de la mitad de superficie de zona húmeda en Europa. Y las que quedan están sometidas a la sobreexplotación del agua, la contaminación, la construcción de grandes infraestructuras, a las especies invasoras y a los efectos del calentamiento global. ¿Cómo seguir cultivando en una tierra que se hunde? ¿Dónde van las aves de un humedal en desaparición? ¿Cómo conviven aquellos que viven de la tierra y el mar con la fauna? Hoy viajamos hasta el delta del Ebro para conocer la realidad de un ecosistema único, amenazado por la falta de sedimentos, por el nivel del mar que sube por el calentamiento global y por la falta de agua dulce. Y lo hacemos de la mano de la revista que hunde los pies en la tierra. Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano. Eduard Avi. Salvaje. La revista que tira al monte. Y que nos saca al campo una vez al mes gracias a su redactora jefa, Anabel Roda. Crudos días. Crudos días. ¿Qué tal estás? Contenta de volver a la carnicería, sobre todo para hablar de un territorio muy cerquita de casa, con el que comparto una lengua y unas montañas. El delta es un mosaico de parcelas de arrozales delimitadas por caminos y canales que van cambiando de tono con las estaciones: marrón agotado en invierno, espejos acuosos en primavera, esplendor verde en verano, hasta que las cosechadoras irrumpen en los rectángulos con su invasión estruendosa. El corazón del delta está ocupado por dos pueblos, Deltebre y Sant Jaume d'Enveja, que se extienden por la orilla del Ebro. En los bordes de los campos se diseminan las barracas blancas junto al capricho vertical de una palmera, y salpicadas por la llanura resisten las lagunas con sus festivales de patos, garzas y flamencos que a veces se reúnen de mil en mil, amenazados por un mar que avanza sobre estos oasis. Así describe nuestro querido Ander Izaguirre el paisaje de la desembocadura del río Ebro en el artículo Un arrocero en el fin del mundo, publicado en la revista Salvaje. Y a ese mosaico de arrozales, caminos y canales quiero llevaros hoy. ¿Y quién te acompaña, Anabel? Ella es Susana Abella, una de las portavoces de la Plataforma en Defensa del Ebro, un movimiento social que nació para frenar el trasvase del Ebro planteado en el año 2000. Ahora estamos en la Encañizada, que es una de las lagunas que hay en el delta, una laguna de agua dulce salada que tiene unas peculiaridades muy importantes desde el punto de vista de hábitat y que pues es una zona de estancia y residencia de muchas aves acuáticas y muchos ecosistemas.
Y alrededor de la laguna, un horizonte lleno de arrozales y pájaros. El delta es una capa de sedimentos a ras del mar, una tierra que contiene grandes dosis de salinidad y el único cultivo que aguanta esa sal es el arroz en su justa medida. Un cereal que a su vez necesita del agua dulce. Entonces lo que hacen es inundar los campos con agua dulce. De esta manera lo que se hace es bajar en esa gran esponja que te digo, pues la parte de arriba ayuda a desplazar el agua salada hacia abajo, y en esa parte superior se puede cultivar, en este caso, el arroz. Pero no solo el arroz es el rey. La biodiversidad que tienes es inmensa, es inmensa. Y lo que hay que pensar en el delta no es solo como un espacio de biodiversidad, sino que el delta, igual que lo es Doñana o igual que puede ser la Albufera, son las grandes gasolineras de habituallamiento de las migraciones de las aves por este lado del Mediterráneo. Un ecosistema amenazado primero por el fantasma de los trasvases y ahora por la demanda de riego. Lo que está pasando ahora con la sequía, nosotros llevamos no 20 años, porque en el Consejo del Agua no llevamos 20 años, pero más de 12, más de 15 sí, diciendo que esto iba a pasar, porque hay más propuestas de regadíos y hay más regadíos que agua disponible, y eso nos va a pasar ahora y vas a ver. Un agua que cada vez va a ir a menos con los efectos del cambio climático. Desde la derogación del trasvase, ¿en qué incidimos? En la planificación, primero en exigir que hubiera caudales ecológicos en los ríos, y en el tramo final del Ebro que hubiera un caudal ecológico suficiente para mantener el delta del Ebro. Eso no salimos, tenemos un caudal ecológico, pero es el mismo que había en el año 2000. El caudal ecológico, aclarémoslo, es la cantidad mínima de agua necesaria para mantener la vida natural de un río, los peces y la vegetación de su ribera, es decir, para preservar sus valores ecológicos. Nuestra reivindicación sigue siendo reivindicar ese caudal ecológico más elevado que el que tenemos actualmente. Nuestra reivindicación también es pedir que los sedimentos que hay retenidos en los embalses bajen, porque el delta hoy desaparece. Cada vez que hay un temporal lo evidenciamos, pero el delta está desapareciendo a cada grano de arena y de sedimentos que se queda retenido en los embalses. La palabra temporal tiene un nombre propio en la memoria colectiva de esta región, la borrasca Gloria, que en enero de 2020 destrozó la costa y rompió la barrera del Trabucador, una finísima lengua de arena de 6 kilómetros que protege la bahía de los Alfaques, un ecosistema frágil de juncales, pantanos y albuferas. Bueno, el temporal Gloria lo viví por un lado con angustia de ver que aquello que decíamos que iba a pasar, que podría pasar en una noche, que el delta estuviera bajo las aguas del mar, pasó. Y claro, nosotros decíamos que eso podría pasar, pero no pensábamos que lo íbamos a ver, y pasó. El mar entró 3 kilómetros tierra adentro y el delta desapareció bajo el agua. O sea, una vez bajó el nivel del mar, las aguas de la superficie volvieron al mar, digamos, pero las tierras se quedaron salinizadas. Y entonces, claro, las tierras salinizadas no son aptas para el cultivo ni para la biodiversidad habitual del delta. Entonces, bueno, lo que hicieron es extraer el agua salada, y luego cuando llegó el momento de inundar con agua dulce, pues el agua dulce lo que hizo es... Rescatando los arrozales del mar, volviendo a anegar las parcelas de agua dulce, parte de sus campos inundados pierden productividad. ¿Y qué futuro les queda a los pueblos que viven en el corazón del delta? A diferencia de lo que pasa en el resto del Valle del Ebro, en el delta el punto más alto es el que está junto al río. Justamente los pueblos, que te refieres a Sant Jaume y Deltebre, que están dentro, esos pueblos están en el punto más alto, y cuando digo punto más alto digo medio metro a 1 metro, no digo más. O sea, al final quizás los pueblos como tal no serán lo último que se inundará, pero se habrán inundado toda la superficie donde se puede cultivar, donde hay actividad, y por tanto la gente, si no hay actividad económica que nos sustente, tiene que desplazar y emigrar y marchar. Som fills de la terra de l'Ebre, portem molts anys de puny alçat per defensar que l'aigua del riu arribi a la mar pel seu curs natural. La pregunta en resumen es: ¿cómo seguir viviendo en pueblos amenazados por el mar? Frenar la subida del mar solo se puede frenar evitando el cambio climático y evitando el deshielo de los polos. No se puede hacer de otra manera. Poner
barreras, que eso es la idea que habían tenido históricamente, hacer muros. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, y más en un sitio como el Delta, que no hay sitio donde sustentar los muros. Entonces, la única manera que tiene el Delta de aguantar de aguantar el cambio climático es recuperar los sedimentos que le han hecho crecer en altura y en extensión. Y no podemos cambiar el cambio climático si no cambiamos a nivel global. Suena La Força de l'Ebre, que Pepet y Marieta, en colaboración con La Pegatina y otros artistas de la zona, hicieron para conmemorar los 18 años de defensa del río. La lluita a l'arena, no callaran els nostres cants, que són poquets davant la batalla, però junts som la força de 1000 vendavals. Ens estimem la mare terra, con la mare que ens ha parit. L'aigua del riu ens dona jornada, ens ompli de vida i sentit. Que l'Ebre no ha de ser mai un negoci per al capital. El seu futur és a les nostres mans. Som un riu de gent valenta, som un crit de llibertat. Gota a gota som tempestes, som l'espurna del demà. Som un riu, som un clam, som un crit de llibertat. Gota a gota som tempestes, som l'espurna del demà. L'aigua de l'Ebre és a les nostres mans, units no hi ha força més gran. L'aigua de l'Ebre és a les nostres mans, units som la força del llamp. Units som un poble gegant. Somos un río de gente valiente, somos un grito de libertad, un grito que dice que el Ebro no debe estar en manos del capital. Sigamos recorriendo los brazos del delta para indagar sobre la amenaza que supone el cambio climático sobre este humedal. Quien ha estudiado en profundidad los embates a los que se enfrenta este territorio es Carles Alcaraz, investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, en su sede en Amposta, la cabecera de la comarca del Montsià. Carles, buen día, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles son las principales transformaciones que está sufriendo el delta con el cambio climático? Bueno, o sea, a raíz del cambio climático son muchas, ¿no?, las transformaciones. Como comentó Susana, uno de los principales problemas es la subida a nivel del mar y salinización del suelo, lo cual afecta a todos los ecosistemas que hay en el delta. Y otro de los efectos más visibles que por la subida a nivel del mar es la pérdida de superficies, ¿no? O sea, el nivel del mar al final va subiendo y los dos efectos principales son esos. Por un lado hay un aumento de la salinidad del suelo y por el otro una desaparición de los ecosistemas por pérdida del suelo que va erosionando el mar. El temporal Gloria en 2020 fue una de las consecuencias más visibles. ¿Qué supuso, Carles? ¿Cómo alteró el ecosistema y la actividad agrícola y acuícola? Bueno, o sea, el efecto principal fue con el temporal Gloria, el mar penetró muchos kilómetros tierra adentro, lo cual llegó esa salinidad a zonas donde habitualmente no llega y luego hubo una pérdida directa de superficie, ¿no? O sea, ejemplarizada sobre todo en la rotura de la barra del Trabucador, que se suele romper en otros temporales, pero ahora hacía muchos años que no pasaba y quizá desde el temporal Gloria, como fue tan agresivo, la barra quedó muy debilitada y entonces hay roturas recurrentes desde entonces. Otros de los efectos fue, pues bueno, o sea, aparte de la salinidad, seguramente tuvo un efecto directo sobre la producción del arroz en toda la plana del Taica, ¿no? Porque a raíz es un sistema que está en un equilibrio muy delicado y ese aumento de la salinidad seguramente, aunque luego se ponga agua dulce, tarda siempre unos años en volverse a recuperar. Este temporal, como contabas, inundó toda la plana del Taica, es decir, la superficie emergida del delta, y el mar entró, como decíamos, 3 kilómetros hacia el interior. Después de esto, ¿es posible frenar la subida del mar o el delta está condenado a desaparecer?
Si no se actúa, está condenado a desaparecer. O sea, la subida del nivel del mar es imparable, el cambio climático está aquí, no somos muy conscientes a veces de las consecuencias que puede tener y sobre todo de las escalas de tiempo en las que se puede producir, pero la subida del mar es inevitable, ¿no? Tenemos que pensar que el delta es un sistema que de forma natural estaría en perfecto equilibrio mar-río, pero debido a que no tenemos sedimentos, no tenemos caudal en el río, hemos perdido la fuerza del río para compensar lo que sería la fuerza del mar, y además tenemos un mar que cada vez tiene más fuerza por la subida del nivel del mar, ¿no? Como efecto del cambio climático. Entonces, si no se actúa, si no se hace nada, la situación del delta es muy complicada en los próximos años. Claro, Carles, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué hay que hacer para actuar? Sobre todo para actuar, lo que hay que hacer es intentar recuperar el caudal natural del río o lo que sea más cercano al caudal natural, y sobre todo recuperar los sedimentos que circulaban por el río y que ahora no están circulando, ¿no? Tenemos que pensar que ese sedimento de alguna manera es lo que le da al delta la capacidad natural para intentar luchar contra las fuerzas del mar. Si no las tiene, está en total desventaja. Antes de notar los efectos de la crisis climática, el delta del Ebro ya era un sistema frágil. Carles, ¿por qué? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, sobre todo es un sistema frágil porque es un sistema muy complejo donde tenemos un mosaico de hábitats y usos muy grande, ¿no? Tenemos desde agricultura, pesca, acuicultura, sistemas naturales, un montón de especies, y sobre todo es un sistema que tenemos el río que forma la plana deltaica y que tiene que estar en equilibrio con el mar. Entonces es un equilibrio muy frágil. Normalmente hay en épocas que el mar vence al río, hay en épocas que el río vence al mar, y así es como el delta se mantiene en equilibrio, y si cortamos una de esas dos fuerzas, pues entonces desestabilizamos completamente el sistema, que es en la situación en la que nos encontramos ahora. Es también un lugar frágil en el que conviven actividad humana y la fauna propia de este ecosistema. ¿La convivencia se ve alterada por los efectos climáticos o por la actividad humana? Sobre todo, bueno, o sea, es muy difícil saber si la actividad humana evidentemente tiene un efecto sobre los sistemas naturales, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, después de tantos años, sí que más o menos hay un equilibrio bastante estable. Además, bueno, tenemos también que pensar que los arrozales también proveen de refugio, también proveen de hábitat y alimento a las aves del delta, pero sobre todo todo el sistema hoy en día, yo creo que el principal factor de amenaza es el cambio climático, es el factor más agresivo o peor efecto que tenemos hoy en día en el delta es el cambio climático, sobre todo ejemplarizado con la subida del nivel del mar, aumentos de temporales que en los próximos años cada vez serán más frecuentes, ¿no? Por desgracia, todas las previsiones lo que nos dicen es que el temporal Gloria, que era como algo excepcional, en los próximos años hay muchas más probabilidades de que se repita, ¿no? Por lo tanto, al final el efecto del cambio climático es lo que más se está notando hoy en día sobre el delta. Hay mucho que hacer y hay que hacerlo pronto, como nos está contando Carles Alcaraz, investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Unos 40 tractores llegados desde Cataluña se han concentrado frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. Los agricultores creen que la mala planificación de esta cuenca ha provocado que les corten el riego. El pasado lunes se manifestaban frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza agricultores de las comarcas de las Tierras del Ebro por las recientes restricciones de riego, Anabel. Sí, y Dani Forcadell es arrocero del Delta, miembro del sindicato Unió de Payesos, y cuenta su día a día en los arrozales en su cuenta de Twitter, @DaniForcadell, y lo pillamos ahora mismo en plena siembra. Dani, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por detenerte un momento en tu actividad diaria para atendernos. ¿Cómo se está afectando la sequía? Hombre, pues la verdad es que es algo inédito. Estamos todos los agricultores muy preocupados. Mira, si estamos preocupados que de hecho la gente mayor, o sea, no se lo cree lo que está pasando. O sea, aquí en el Delta del Ebro hace como 160 años que hacemos arroz, mucho antes de que existieran las confederaciones hidrográficas de aquí de España, y lo que está pasando este año nunca había pasado. La falta de lluvia, evidentemente, es el culpable, ¿no? Pero sobre todo la falta de previsión. No nos pueden decir ya cuando tenemos todos los trabajos hechos de todos los arrozales, toda la semilla ya sembrada, está todo arreglado, nivelado,
gran trabajo por parte de las comunidades de regantes para llevarlo todo a cabo, ¿no? Conductos, porque aquí hay 600 kilómetros de conductos de hidráulicos, ¿no? No te pueden decir de un día para el otro que resulta que no tenemos agua para el verano, para el cultivo del arroz. El arroz, ligándolo con la entrevista anterior, que ha sido también muy interesante, está equilibrado con el mar y el río. Es decir, si el río o el agua dulce de los canales no es capaz de ganar un poco el mar, la cuña salina, se nos muere automáticamente el arroz. Y cada año va empeorando, pero de este año es totalmente inédito. Es decir, Dani, que el problema no es solo que se está hundiendo el Ebro, sino una muy mala gestión de los recursos. Sí, evidentemente. Yo comprendo que la agricultura, entiendo que es el tercero o cuarto, en orden de prioridad debe ser el tercero o el cuarto, pero lo que no se puede hacer es calcular tan mal como se ha calculado todo. El delta es un poco al contrario de entiendo que muchos de tus oyentes no lo conocen, pero no saben exactamente qué pasa. El delta es todo lo contrario de todo el resto prácticamente de cultivos, de todo lo que se conoce. Nosotros decimos la parte alta, la parte elevada y alta, a lo que está al lado del río. Cuando normalmente en todo el mundo el río siempre la parte baja. Para nosotros la parte alta. Y para nosotros el agua dulce del río a través de los canales entra en los arrozales y nosotros tenemos que bombear para sacarla. Y cada vez más. ¿Por qué? Porque o el delta se está hundiendo o, lo que es peor, el mar está subiendo. Pero eso en 10, 12 años es muy exagerado lo que está pasando. Mis arrozales que están al lado del mar desaguaban al mar o a las lagunas por gravedad y hace 10 años que si no es con bomba no se pueden desaguar. Eso evidentemente, aparte del gasto tremendo que tiene, te da mucho o sea, te ves claramente hacia dónde va el delta y hacia dónde va el cambio climático. O sea, es muy exagerado lo que está pasando aquí en el delta. Y ahora, justamente cuando estábamos mirando en el mar con el tema del Gloria, que nos destrozó gran parte del delta, nos ha costado 3 años que Administración Central y Cataluña y todo el mundo tengamos un plan más o menos acordado y consensuado para intentar proteger el delta, ¿no?, de los envites del mar. Lo tenemos un poco ya claro, ¿no? Un poco ya estamos todos unidos. Resulta que la puñalada, ya hablo así, un poco nos viene por detrás, ¿no?, con la enorme sequía. Si no tenemos agua dulce para empujar el salitre, realmente la vida del arrozal, que al final pivota toda la vida, mariscadores, pesqueras, pero sobre todo la biodiversidad, realmente está muy, muy amenazada. Dani, denunciáis que la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha sido transparente en su gestión. ¿Por qué? Bueno, un poco por eso que decimos, es decir, tenemos una dotación de agua y siempre ya un poco vamos viéndolo. El año pasado no la usamos toda porque por obras en los canales y por exceso de gasto en el margen izquierdo y obras en el margen derecho, ya no gastamos toda el agua. Incluso no gastándola, ya íbamos justos, ¿no? Y, hombre, en enero ya sabían perfectamente lo que pasaría. No hemos podido preparar. Mala gestión, hombre, pues entiendo que sí. Una cuenca que tiene 8.000 hectómetros cúbicos, o sea, un 8 y 12 ceros detrás, no puede ser que de la noche a la mañana nos digan que no tenemos agua. Aquí ha pasado algo. Tampoco, si no tengo pruebas que se ha turbinado el agua para generar más beneficios con megavatios y tal, yo esa prueba en la mano no la tengo, pero parece algo muy evidente que algo está pasando con el agua, porque no es que nos pase a nosotros, está pasando a toda la cuenca, o sea, la mala gestión es muy, muy evidente. Sí, vamos a escuchar a Marcela Otamendi, con la que empezábamos el programa Otra Arrocera del Delta. Nosotros que estamos al final de riego y que estamos en la orilla del mar, es de vital importancia el agua dulce para que no nos suba la salinidad. Entonces esto, yo te digo, lo estamos viviendo con máxima preocupación porque, bueno, estamos al 50% de lo que correspondería en un año normal. Yo hoy he sembrado y con mis compañeros y compañeras también, por supuesto, pero no sabemos si tendremos bastante agua para terminar el cultivo. Dani, ¿estás en la misma situación? Y otra pregunta, ¿se puede cultivar arroz sin agua dulce? Claro, es que ahí está. Marcela tiene toda la razón, también nos conocemos aquí, somos también compañeros de batallas. Es lo que pasa, es decir, cuando te dicen el 50% de agua, por eso digo que no es como un cultivo, no sé, un árbol, uno que sea que solo tienes la mitad y no va a hacer lo que tiene que hacer y tal.
Es que aquí si no tienes un agua de unos 2 centímetros, de una lámina de agua en los arrozales de unos 2 centímetros, automáticamente te sube el salitre y se muere. Es decir, ese 50% de agua, si la usamos toda para los 2 centímetros que te digo, la lámina de agua, tal como conocemos el delta y la bufera, o sea, todo es así, automáticamente el arroz muere. O sea, no nos llegará ni a la mitad del ciclo, porque nosotros tenemos que usar el agua para tirar el arroz adelante. Entonces no es que tengamos la mitad de agua, es que tenemos la mitad de ciclo del arroz. Ajá. Entonces ahora por ahora tenemos garantizado hasta finales de julio. Nos va muy justo, pero muy justo, más hoy en día que se siembra tarde, con variedades un poco tardanas, ¿no? Nos va muy justo. Esperemos que llueva en mayo, se pueda recuperar un poco mi quinienza, que no es embalse es enorme, es un poco nuestra referencia. Si es capaz de recuperar y podemos llegar al menos a mitad de agosto, igual salvamos de la cosecha. Pero lo que nos preocupa no es esto, porque al final, con sufrimiento, con ayudas de Estado, no sé, todo se puede arreglar. El problema es el futuro. ¿Qué hacemos aquí en el Delta a partir de ahora sin agua? ¿Qué pasa con el Delta? ¿Qué pasa con su biodiversidad? Es decir, un poco debate de fondo va más allá de que si yo este año hago más arroz o menos. Uh-huh. El debate de fondo es qué queremos con el delta. Una biodiversidad que no está solo en los arrozales, también está en la pesca y la marisquería. El agua del río que inunda los arrozales, una vez se cosecha, vuelve al mar hacia unas bahías, donde entra en juego el siguiente eslabón de la cadena, los productores de moluscos y el sector pesquero. Anabel. Para explicar esta otra pieza del puzzle del Delta nos acompaña Gerardo Bonet, gerente de la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro. Crudos días. Hola, buenos días. Crudos. En las bahías del Delta criáis marisco, mejillones, ostras y almejas. ¿Qué tiene de especial la cría de estos productos en estas bahías en particular? En especial tiene la gran cantidad de fitoplancton. Entonces, los mejillones y las ostras tienen una calidad que les hace especial, que tenemos un mercado que cada día nos aprecia más nuestros productos, pero como nos encontramos al final del ciclo del agua dulce del Delta del Ebro, pues por ejemplo este año pues no sabemos exactamente la cantidad de agua dulce que llegará a las bahías. Entonces no sabemos cómo afectará todo el ecosistema. Lo que sí vemos en los análisis del IRTA que la salinidad está 10 puntos por encima de lo normal. Está llegando casi a 40, cuando lo normal son 34. ¿Y hay riesgo de perder la producción por este embate de la sequía y la falta de agua dulce? Bueno, de perder la producción es que nosotros ya somos en la vanguardia del cambio climático, ¿no? Estamos con todo el peligro. Entonces el agua dulce lo que hace es movilizar agua salada. 1 metro cúbico de agua dulce moviliza 8 o 9 metros cúbicos de agua salada. Eso oxigena la bahía, que son bahías muy ricas, pero claro, están cerradas, no están en mar abierto. Entonces el agua dulce hace dos cosas: aumentar la producción de fitoplancton, que es el alimento de los moluscos, y la segunda es oxigenar por airear el agua de las bahías. Ante la llegada de temporales cada vez más adversos, las bahías y las parcelas de arroz acaban muy dañadas, como nos estáis contando. Y la arrocera Marcela Otamendi propone esta solución para salvar este espacio amenazado. Que el Delta tiene solución y solamente nos hace falta mirar con quien tiene la tecnología más adelantada en este momento, que son los Países Bajos, y allá lo están resolviendo con gestión de arenas. Dani, tras el temporal Gloria, muchos agricultores reconstruisteis parte de las playas y se instalaron diques flotantes. ¿Se puede frenar que el mar siga comiéndose el delta? Sí, bueno, como dice Marcela, de tecnología hay. O sea, la típica imagen de los espigones, o sea, de los un poco de echar piedras y tal, eso está totalmente anticuado y creo que en el delta hoy en día prácticamente ya diría que no lo quiere nadie, ¿no? Lo que hoy en día mejor está funcionando es alargar las playas. Es decir, en el delta el problema que tenemos son los temporales. Si somos capaces de alargar las playas y romper esa ola, dentro ya nosotros ya no lo sabemos arreglar. Ya sabemos hacer drenajes, bombear, ya es nuestro trabajo. Pero necesitamos que esa ola no sobrepase o lo que es la guarda. Y la única manera que hemos encontrado no es hacer una guarda más dura y más alta, es sino alargar la playa para romper la ola. Es lo único que está funcionando. Los diques flotantes
Se ha estado hablando, pero aún no hay. Es decir, se está estudiando, pero es decir, no hay. Pero es que vamos muy tarde. Justamente ahora, este invierno, se han hecho las batimetrías aquí en toda la costa, en todo el frontal del delta del Ebro. Hombre, en el 2022 o 2023 que estemos aún haciendo batimetrías porque no sabemos qué tipo de arenas tenemos, dónde están y qué calidad tienen, pues te demuestra que hasta ahora en el delta no se ha pensado mucho. Se puede hacer. Claro, el delta toda la vida había ganado al mar siempre, y el agua dulce también, hasta que se hicieron los grandes embalses, con sus pros y sus contras. Sería otro debate. A partir de los embalses de finales de los 60, el delta empezó a retroceder. Pero lo que está pasando desde hace 10 años es una cosa muy exagerada, muy grave, y al final altera a todo el mundo, porque si no tengo agua a mi arrozal, no va a llegar a las lagunas ni a las bahías, con lo cual toda la actividad económica que hay detrás realmente no va a poder tampoco subsistir. Gerardo, para vosotros, los productores de moluscos, ¿cuál es la solución? ¿Qué medidas políticas necesitáis? Bueno, las medidas políticas están en el plan Delta de la Generalitat de Acción Climática, que es lo que está comentando también Marcela. Y bueno, estas cosas son poner playas de arena, tal como se hace en Holanda. Para nosotros es la única solución que vemos. Nosotros estamos adheridos a la tabla de consens y bueno, que esta es una solución que se ve viable porque en otros sitios ya funciona. Entonces vemos esto. Nosotros también, ya te digo que estamos... el problema del cambio climático a nosotros nos afecta muy directamente, casi más que los arroceros, y el Gloria hizo una verdadera destrucción en la bahía norte, en la bahía del Fangá. Aquí arrasó con 9 mejilloneras de 3.000 metros cuadrados, las arrancó totalmente y dañó 22 mejilloneras. Esto, unas pérdidas de casi ya 2 millones de euros. Esto solo a la parte norte del delta, en los cultivos de mejillón y ostra. ¿Está vuestra actividad en peligro de extinción? Bueno, la actividad en peligro de extinción no, pero lo que pasa es que está muy acotada por el tiempo. Antes terminábamos la campaña del mejillón a últimos de septiembre. El año pasado terminamos a últimos de julio, porque tenemos que empezar la campaña antes y cuando llega el calor se produce la mortalidad del mejillón. Entonces nos encontramos con el cambio climático, que para nosotros el cambio climático no solo es aumento de temperaturas, sino porque el agua del río lleva la mitad de caudal de los años 90. El régimen de lluvias ha cambiado. O sea, el cambio climático no es solo aumento de temperaturas, es disminución de agua, estas sequías, y el problema que tenemos, pues que nos condiciona muchísimo lo que es el cultivo, y nos planteamos primeramente hacer menos cantidad, por ejemplo, de mejillón, y vemos que la ostra parece ser que se adapta mejor a las altas temperaturas. Es un efecto dominó, como nos están contando Dani Forcadell, arrocero del Delta del Ebro, y Gerardo Bonet, que es gerente de la Federación de Productores de Moluscos del Delta. Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a comprender este complejo puzzle de un ecosistema único. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muy bien, gracias por la difusión. Muchas gracias. Adultos y jóvenes, rosados y grisáceos, sestean juntos. Al fondo, en aguas libres, un enorme bando de fochas. Más cerca, casi entre las patas de los flamencos, los patos azulones. Cuando fuimos a Doñana hablamos con el gran sonidista de la naturaleza en nuestro país, Carlos de Ita, que también ha registrado los sonidos del Delta del Ebro. Escucháis a cientos de flamencos en su grabación de la Laguna de la Tancada, una de las mayores láminas de agua libre de la desembocadura. Adultos y jóvenes, rosados y grisáceos, sestean juntos. Al fondo, en aguas libres, un enorme bando de fochas. Más cerca, casi entre las patas de los flamencos, los patos azulones. A todos los colores del Delta canta Kiko el Celio. Los efectos del cambio climático no solo golpean a una forma de vida humana, sino también a una fauna que tiene en este humedal su casa. Nuestro siguiente invitado conoce en profundidad la biodiversidad que encierra este ecosistema. Anabel, preséntanoslo.
Él es Francesc Vidal, director del Parque Natural Delta del Ebre. Buenos días, Francesc. Hola, buenos días. Hablamos de espacio natural en el que nidifican 95 especies, pero hibernan, reposan y se alimentan durante las migraciones muchas otras más. ¿Cuántas aves pueden llegar a acoger el parque natural? Bueno, es muy difícil de saber exactamente, ¿no? Pero tenemos seguimientos de hace muchos años y en cuanto a aves acuáticas, por ejemplo, en invierno, creo que estamos hablando de unas 300.000 aproximadamente los años de más recuentos, ya digo, acuáticas, ¿eh? Después hay muchas más de otros tipos y de hecho es una zona muy importante desde el punto de vista también de las migraciones del norte de Europa hacia el África. Es una zona donde las aves encuentran refugio, pueden reposar, pueden alimentarse durante estos periodos de migración y también vienen a pasar el invierno y, como comentabas, pues también la nidificación es un área muy importante, sobre todo aves marinas, por ejemplo, las gaviotas, los charranes, los flamencos, que es una de las especies, digamos, más emblemáticas del delta del Ebro, ¿no? Bueno, pues es un espacio muy importante en cuanto a biodiversidad y el grupo de las aves es el más emblemático y el más conocido por todo el mundo. ¿Cómo es la convivencia entre actividades agrícolas, acuícolas y pesqueras con la biodiversidad del parque? ¿Qué simbiosis existe entre fauna y arrozales? Bueno, eso es nuestro valor, digamos, es nuestra misión también como parque natural, ¿no? Encajar la biodiversidad con un espacio que está muy transformado también desde el punto de vista de las actividades humanas. El mismo cultivo del arroz hace que toda la hidrología de este territorio cambie y que la diversidad se haya vuelto pues muy dependiente también de estos cambios, ¿no? A nivel de régimen hidrológico y de gestión del agua dulce. Pero para nosotros el cultivo del arroz, que es el cultivo predominante, de las 30.000 hectáreas que tiene el delta, 20.000 son arrozales, con lo cual es casi un 80%, ¿no? Para nosotros es un humedal más, ¿eh? Y por tanto el arrozal para nosotros cuenta como un cultivo que debería estar protegido desde el punto de vista estratégico de conservación, porque complementa las zonas naturales donde las especies encuentran pues refugio y las zonas de nidificación pues con zonas más de alimentación que son los arrozales, ¿no? Y hay otras actividades pues como las salinas, por ejemplo, o la caza y la pesca incluso, ¿no? Que se realizan en el parque natural y que desde un punto de vista también de convivencia, pues bueno, hubo un esfuerzo de ordenar estas actividades, ¿no? y que fueran más o menos sostenibles, pero ahora ya se ve como los mismos cazadores, los pescadores, lo que estamos es trabajando juntos para mejorar la gestión de estos espacios, ¿no? Porque tienen problemas, como han comentado antes los compañeros, ¿no? De que hay que bombear el agua cuando antes entraba por gravedad, y entonces hemos visto que hay una serie de problemas que entre todos pues tenemos el mismo objetivo. Nosotros trabajamos para que haya más biodiversidad y los pescadores pues que haya más pesca y más caza y eso va, digamos, en la misma línea, ¿no? Por tanto, bueno, es un espacio natural complejo, el Parque Natural del Delta del Ebro, pero de otra parte pues queremos también mostrar que esa convivencia entre biodiversidad y actividades económicas es posible y puede ser un ejemplo también de cara a que cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza, no solo en los espacios naturales, sino en general, ¿no? Francesc, ¿y todos esos problemas que nos vienen contando han reducido el número de aves migratorias en el parque? Sí, porque, bueno, las migratorias, digamos, tenemos datos de las invernantes que vienen a pasar el invierno, sobre todo, y porque la gestión del agua en invierno, que era una época que de normal los campos estaban secos, pero hubo una época que había unas medidas agroambientales que se inundaban los campos para favorecer la biodiversidad. Todo esto se ha visto muy alterado, no por la sequía de ahora, sino por la introducción de especies invasoras como el caracol manzana, por ejemplo, y la lucha contra estas especies ha hecho que en invierno se secara. Y eso hace que, bueno, vamos viendo que las tendencias es que la capacidad de acogida del delta pues sea menor
porque no están todos los campos inundados en estas épocas. Estamos trabajando junto con la Administración, con los sectores implicados, los arroceros, los cazadores, los pescadores, los mejilloneros, pues para intentar mejorar esa gestión del agua que favorezca, digamos, a los sectores productivos y también a la biodiversidad, que es agua que nos llega al delta del río, pues que pase por todos los sitios, digamos, que tiene ya antes de llegar al mar, ¿no? Y bueno, con eso estamos trabajando y de pronto nos llega la sequía, ¿no? Y todavía pone más de manifiesto que hay que hacerlo bien y que hay que gestionar bien los recursos naturales desde la cuenca del Ebro, digamos, hasta en el delta también, para sacarle el mayor provecho, porque cada vez vemos que los recursos van escaseando y que hay que gestionarlos de la mejor manera posible. Has hablado de especies invasoras. ¿Se han visto favorecidas por este panorama climático? Sí, claro, las especies invasoras, bueno, una que la globalización se lo pone muy fácil, ¿no? Y luego el delta del Ebro es digamos, un espacio donde se encuentran el mar y el río, el agua dulce y el agua salada, y su propia biodiversidad es muy abundante porque hay muchos hábitats diferentes, ¿no? Y hay muchas especies que encuentran sus necesidades cubiertas en diferentes aspectos. Al que le gusta más el agua salada, pues tiene agua salada; al que le gusta más dulce, ¿no? Y con las invasoras pasa lo mismo. Pues que en un sitio u otro encuentran su sitio que les gusta y entonces pues proliferan allí, ¿no? Y claro, las altas temperaturas pues son más, lo ponen mejor a especies más tropicales que por ejemplo, el caracol manzana. Todos pensábamos al principio que con el invierno se moriría y no aguantaría las bajas temperaturas y bueno, pues no han llegado inviernos muy duros y el caracol manzana pues lo tenemos ahí, lo vamos a tener muchos años porque no hay manera de controlarlo, ¿no? Lo vamos controlando como podemos, pero naturalmente se va a quedar ahí y ya está. ¿Y qué hay que hacer? Eso, pues, Francesc, ¿qué medidas pedís a las administraciones para ayudaros? Bueno, nosotros somos administración también, ¿no? Pero lo que pedimos sobre todo es, en el sentido de las especies invasoras, es la precaución o la prevención, digamos, ¿no? Sobre todo que intentar que no se muevan tanto estas especies a través del comercio, a través de a veces llegan también de productos que importamos y que llegan al delta del Ebro y entonces al delta y en otros muchos sitios, porque el problema de las invasoras es un problema a nivel mundial y yo creo que, bueno, sobre todo es evitar que lleguen, porque una vez llegan ya es imposible o muy difícil controlarlas. Francesc Vidal, director del Parque Natural Delta del Ebre, gracias por invitarnos a pajarear por el delta. Bueno, cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Y vamos a continuar explorando estos brazos de agua dulce, ya llegando hacia el final de nuestra navegación. Seguimos río abajo en la canoa de nuestra sección más ecológica. Carne Cruda. Ecologistas en Acción presentan un espacio con Ana ecológica aplastante. Ecológica aplastante. Anabel, ¿a dónde nos dirigimos? Estamos en el tramo final del río y en el horizonte ya se divisa el mar. ¿Lo escucháis? Són certes les paraules que vam dir-nos. Certa la primavera del teu cos. Son ciertas las palabras que nos dijimos. Cierta la primavera de tu cuerpo. Y cierto el espejo de amor de tus ojos negros. Y diminutes margarides. Llovía suave sobre el tierno bosque de pinos y diminutas margaritas. Solo el silencio, solo nosotros, solos. De aquí a muchos años quizá recordarás que alguien algún día te amó. Y notarás la dulzura en la garganta como una inmensa miel, como una música. La misma dulzura que ahora siento recordándote en mi soledad. Nada vale más que un instante de amor. Como un instante de amor. Maig d'amor, de Gerard Vergés. Mayo de amor,
de Gerard Vergés. Gerard Vergés es un poeta procedente de este territorio bañado por el Ebro por el que navegamos hoy. Y quien recita su poema es Josep Segarra, periodista, antropólogo y vecino de La Rápita, otro de los pueblos que pueblan los pies del delta, además de impulsor de la empresa Poesía, Surf y Kayak, dedicado a las rutas en kayak por el río y su delta. Durante las rutas, en algún momento, recito un poco de poesía de autores del sur de Cataluña y la idea es mostrar a las personas que participan de las rutas una parte de nuestra cultura inmaterial que normalmente es bastante desconocida. Remar y recitar poesías para divulgar y concienciar sobre la protección de su tierra. Esto me lo apunto. Las cosas cuando se dicen poéticamente, pues hay personas que les llegan mucho más que no dichas en un lenguaje más objetivo. Eso lo dijo James Clifford también, que es un pensador de la antropología, y dijo que la poesía tiene la capacidad de explicar las cosas con una densidad mucho mayor que no un lenguaje que pretenda ser más objetivo, ¿no? Porque está claro que es uno de los elementos que puede hacer que se quiera una tierra o una cultura. Y al recital flotante se suma el relato de la vida del paisaje que observan, rutas con las que Josep lleva ya 5 temporadas recitando y remando a todo aquel que quiera conocer su tierra con otra mirada, pero lleva más años siendo un activista por la pervivencia del delta. El 1 de febrero de 2015 presentamos una campaña en el delta con el apoyo de otras entidades como Plataforma en Defensa del Ebre, Ecologistas en Acción o SEO BitLife, por ejemplo, que se llamaba Campaña por los Sedimentos. Y la idea fue colocar el foco en este tema, ¿no?, de los sedimentos, que son toda la materia sólida que transporta el río, desde los limos más finos hasta las piedras, y colocar el foco ahí porque es un tema fundamental para lugares como el delta o Tras esa campaña, crearon la asociación Sediments y con ella estudian y visibilizan la importancia de los sedimentos de los ríos y la necesidad de establecer un caudal medioambiental sólido para la pervivencia del delta. Pues para hablar de esas necesidades del delta nos acompaña Santi Martín, que es ingeniero agrónomo y responsable del área de agua de Ecologistas en Acción. Santi, crudos días. Buenos días. ¿Qué es un caudal medioambiental sólido? Bueno, vamos a ver, el caudal medioambiental ya sabemos que es el agua, el mínimo agua que debe llevar el río para que mantenga viva la población piscícola que de manera natural viviría ahí y la vegetación de ribera asociada. Eso es lo que viene definido en la ley de agua. Y un caudal ambiental sólido pues sería aquellos sedimentos que es necesario que arrastren. El problema que hay es que el delta del Ebro pues se alimenta de esos sedimentos y eso permitió que avanzara, pero el problema está que la construcción concretamente de los embalses de Mequinenza y Ribarroja, que están en el eje central del Ebro, pues está demostrado que retienen el 99% de los sedimentos. Entonces, pues eso es lo que está produciendo es que el mar esté avanzando y comiéndose poco a poco el delta del Ebro, con lo que ello supone. Entre otras cosas, pues en el delta del Ebro viven, me parece, 35.000 personas o algo así. Claro, ¿qué consecuencias tiene para un ecosistema de un río que los sedimentos se queden retenidos en un tramo? ¿Y qué conexión tiene esto con los regadíos? Vamos a ver, los embalses retienen los sedimentos, eso es evidente, ¿no? Que por cierto, los sedimentos no los retienen en la pared del embalse, los retienen donde los sedimentos los va arrastrando el agua y entonces se depositan cuando el agua se para. Es decir, en la cola del embalse, ahí es donde se retienen los sedimentos. Bueno, entonces, ¿eso que trae consigo? Por ejemplo, el delta del Ebro, pues que se esté retrocediendo. Pero en otros muchos sitios tiene otras consecuencias. Por ejemplo, estos sedimentos pues llevan nutrientes que van a parar al mar y estos son necesarios para el mantenimiento, por ejemplo, de la población piscícola. Son muy necesarios.
De hecho, cuando se construyó la presa de Asuán en Egipto, pues la retención de sedimentos que hubo trajo consigo una reducción espectacular en la población piscícola en el Mediterráneo oriental, con el consiguiente impacto social sobre las poblaciones de pescadores de Turquía, Líbano, etcétera, ¿no? Y el propio Egipto, ¿no? Y luego tiene otras consecuencias económicas, vamos a decir, más directas, y es que el aporte de sedimentos de los ríos son esenciales para el mantenimiento de las playas, que es uno de los atractivos turísticos, el principal atractivo turístico de nuestro país. Entonces, la no aportación de sedimentos por parte de los ríos lo que hace es que retroceder las playas y que todos los años se tengan que llevar a cabo regeneraciones de playas con arenas del fondo del mar que generan un impacto ambiental y que duran hasta que llega el siguiente temporal, que luego desaparecen. Y la gran mayoría de estos embalses, una gran parte de ellos, pues se construyeron para abastecer al regadío. Esa es la realidad. Entonces, pues ese es el principal responsable de la reducción de estos aportes de sedimentos. Claro, ¿y cómo podemos combinar los necesarios embalses para el regadío con que haya sedimentos suficientes? Bueno, vamos a ver, los necesarios, hay que ver qué regadío es necesario, porque actualmente en España hay 4.100.000 hectáreas de regadío. Esto supone más del 85% del total del consumo de agua. Y encima hay que tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, porque el 75% de la producción hortofrutícola española se destina a la exportación. Probablemente lo que haga falta es que tengamos menos regadío. Nosotros desde ecologistas reclamamos que se reduzca en 1 millón de hectáreas el regadío actualmente existente, y de esa manera se cubre plenamente la soberanía alimentaria en nuestro país y sigue abierto un porcentaje importante para la exportación. Pero lejos de esa propuesta está la realidad. La realidad es que no solo no se reduce el regadío, sino que sigue aumentando en nuestro país, especialmente por el riego de algunos cultivos que antes eran de secano, como por ejemplo el olivar, el viñedo y el almendro, ¿no? Que entre los tres en regadío ya suman más de 1.400.000 hectáreas en nuestro país, ¿no? Con el episodio de sequía que estamos viviendo ahora, Santiago, ¿es factible poder demandar más caudal en el río y movilizar sedimentos? Vamos a ver, por lo menos que no nos quiten el caudal ecológico que se ha fijado. Eso, porque ya hablan, bueno, los regantes diciendo que para qué caudal ecológico, que para qué mandar agua a Portugal. Es que hay un acuerdo entre España y Portugal, se llama Acuerdo de Albufeira, que te dice que unos caudales que tienes que mandar allí. Y además existe la ley de aguas, dice que hay que, lo que son los caudales ecológicos, y hay que respetarlos. Entonces, por lo menos, respetar esos caudales. En cuanto al transporte de sedimentos a las desembocaduras de los ríos, bueno, esto ahora se quiere hacer unas pruebas en el delta del Ebro, el delta del Ebro, en el tramo bajo del Ebro, mejor dicho, para transportar los sedimentos, pero es que esto es bastante complicado. Estamos hablando de que hay retenidos cientos de miles de toneladas, millones de toneladas de sedimentos en la cola de los embalses. Entonces, el transporte de un elemento sólido, pues claro, si lo haces con camiones, pues imaginaros el consumo energético que ello conlleva. Luego, moverlos disueltos en el agua no es fácil, en fin, se está intentando, pero entre otras cosas porque si no, el delta del Ebro está condenado a desaparecer en unas décadas. Pues sobre eso te quería preguntar para terminar. ¿Podemos salvar el Ebro, Santi? Bueno, debemos salvar el Ebro. Vamos a ver, no solo el Ebro, sino todos los ríos de nuestro país. Debemos salvarlos, se pueden salvar y además estamos condenados a salvarlos por una razón, porque se pone freno al desarrollo a la captación
de agua que se está produciendo en los ríos o nos vamos directos hacia un colapso hídrico. O sea, Andalucía ahora mismo está al borde del colapso hídrico. Es decir, si no llueve mucho, pero mucho esta primavera, y mirar las fechas en las que estamos, cientos de miles de personas en Andalucía van a sufrir cortes de agua diarios en el mes de agosto. Eso ya lo han anunciado los diferentes organismos de abastecimiento de agua. Y eso supone una auténtica, supone una pérdida clara de calidad de vida para la ciudadanía. Entonces sí, estamos obligados a salvar, a recuperar nuestros ríos. Podemos y debemos salvar nuestros ríos. Santi Martín, ingeniero agrónomo y responsable del área de aguas de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Y gracias a ti, Anabel, por sacarnos al campo y llevarnos hasta este humedal en peligro, por alertarnos de lo que puede pasar si no reaccionamos ante el cambio climático. Un abrazo muy fuerte, compañera. Un abrazo. Inundados, inundadas, pero por la emoción estamos nosotras porque acabamos de llegar al primer objetivo del crowdfunding para fundar la República Independiente de la Radio. Acabamos de superar los 41.600 euros que cuesta la construcción del estudio a pie de calle y con vista a la calle. Hemos llegado, de hecho, a 44.000 porque un oyente acaba de poner 3.000 euros para hacer realidad este sueño. Te mandamos un abrazo tan grande, tan fuerte. Se nos saltan las lágrimas. No te lo puedes imaginar. Bien, vamos a por el siguiente objetivo, el óptimo, los 40.000 euros restantes para comprar con vuestra ayuda el equipo técnico y hacer las obras de acondicionamiento del espacio para que nuestra república, tu república, sea un lugar de encuentro. Si aún no has donado, si escuchas Carne Cruda y quieres que sigas, si quieres salvar este delta de las inundaciones y las amenazas, te pedimos que hagas el esfuerzo. Solo entre el 12 y el 15% de quienes nos escucháis habitualmente colabora en la financiación de este programa. Si seguimos en abierto es gracias a quienes pagáis para que el resto lo escuche. Llevamos 9 temporadas, más de 1.200 programas, unas 2.000 horas de radio, 5 capítulos semanales, 20 al mes. Hoy en día casi todos pagamos una o varias plataformas de televisión, incluso algún periódico con muro de pago. Nosotros no levantamos muros, los tiramos abajo gracias a quienes sois el agua dulce para regarnos. Ayúdanos a hacer realidad esta república. Entra en goteo.cc, vamos a proclamar la república. Gracias por salvarnos una vez más. Gracias por ser el río en el que navegamos. Que la radio os acompañe. ¡Un poquito de fe! ¡Un poquito de fe! ¡Un poquito de fe! ¡Un poquito de fe! ¡A por el puto óptimo!